Soy Jimena, soy parte del área de tecnología educativa de la FACU y lo que estamos haciendo desde el área de tecnología es abrimos un espacio web, una página web, donde además de todo lo referido específicamente a las aulas virtuales, queremos ir acercando material que relacione el arte con la tecnología. Bien. Bueno, en esto era que leyendo un poquito, soy comunicadora, o sea, vengo de otro palo, nada que ver. Es que empecé a leer sobre el Eternauta y me pareció, por todo lo que yo estuve leyendo, me pareció que había como una tecnología bastante innovadora que se estaba utilizando y por eso habíamos pensado en armar algo que explicara un poquito este tipo de tecnología. Por eso la primera pregunta que yo te había pasado era, eh, ¿cómo describirías por ahí brevemente esta tecnología que hasta donde yo leí se llama Virtual Production, que son como las pantallas LED en Sí, tiempo real donde los actores van interactuando en lugar de la pantalla verde, que era lo que se conocía hace muchos años. tal cual. Justamente, bueno, como definición, sería lo que muy bien acabas de declarar. Es un modo de producción en el momento de la producción, o sea, más allá que requiere de mucha preproducción, afecta directamente a una herramienta de rodaje, de producción, donde aparece el escenario virtual como dispositivo, que da un montón de ventajas desde la dirección de foto, desde la escenografía, de la actuación, porque en vez de tener una pantalla verde como espacio, aparece lo que finalmente va a ser lo que se va a ver en pantalla, algunas veces un poco más pulido, algunas veces menos pulido, siempre está esa posibilidad de seguir ajustando, eh, pero con las ventajas de inmersión por parte de los involucrados, principalmente los actores, que pueden ver e interactuar con lo que tienen al frente, ¿no? Caso contrario ocurre con la pantalla verde, donde el actor, inclusive el equipo de rodaje, tiene que activar el imaginario para entender qué es lo que está sucediendo en escena con la producción virtual. Eso se elimina y está la posibilidad de ver algo previsualizado o inclusive en producciones que tienen mayor estructura, poder ver inclusive el resultado final en tiempo real, que es la otra frutilla del postre, ¿no? O sea, está la inmediatez del tiempo real, que si se mueve la cámara, se mueve la escenografía de manera perfecta. Si la cámara se acerca, las relaciones de aspecto, de profundidad, de perspectiva principalmente se mantienen y eso permite hacer un montón de recursos, como los que se usaron en el Eternauta, y permite tener una imagen global en tiempo real de todo lo que está sucediendo en escena. Entonces, sí. Una pregunta, insisto, desde la ignorancia. Eh, digamos, ¿vos tenés idea cómo se llegó a este proceso? Uh-huh. Porque vos me parece como tan lógico lo que vos estás contando que mi pregunta es ¿por qué no se hizo antes, digamos? Es una Claro. cuestión de desarrollo de las pantallas LED, de costos, digamos, ¿cómo fue? ¿Por qué se usaba la pantalla verde antes y no este tipo de tecnología? Bien. Siempre hay antecedentes, ¿no? Siempre está se está repitiendo lo que hablo, lo escucho. Bueno, cuando te apago mi micrófono para que no te moleste. Dale. Ahí está. Sí, porque me escucho ahí repetido, perdón. Sí, obviamente hay antecedentes, fueron acumulándose. Eh, Existe la versión primitiva, si se pudiera decir con muchísimo respeto, de la producción virtual, es que es la retroproyección, ¿no? De inclusive películas como Matrix 1, hay un momento donde vemos al personaje que va por la ciudad y lo que se ve en realidad es una imagen proyectada de un proyector capturado con otra cámara en la escena, pero lo que vemos de fondo está siendo reproducido, ¿no? La problemática que empieza a surgir a posteriori es de que no se podía mover la cámara, que es una de las ventajas que tiene la producción virtual, es que muevo la cámara como sea, y hay un paralaje, que es el término exacto,
que es correspondiente con la animación que se está proyectando. El otro camino está dado por las pantallas LED, como bien lo mencionaste, una de las primeras películas que explora esto de manera también muy primitiva, pero que a su vez para su época fue muy avanzada. Es una película que creo que se llama Oblivion, que hay como una casa en medio de las nubes y recrearon a través de pantalla todo ese entorno. Al comienzo como para que la refracción de ese entorno puesto en las pantallas peguen los objetos de la escenografía que tenían mucho metal y mucho vidrio. Entonces grabar con pantalla verde, que hubiese sido el método tradicional y clásico en esa película, generaba un montón de problemas de reflejo y iba a ser completamente inviable el resultado de trabajar con esa técnica. Entonces se le ocurrió a alguien de decir, bueno, a ver, probemos con un televisor, probaron en un testeo, y ahí se reflejó, y dijeron, bueno, tendremos que hacer como un gran domo, y en esa película lo experimentaron, y ha funcionado, si bien después los fondos lo han reemplazado, pero todo lo que era reflejos, lo han solucionado de ese modo, y se fueron como mezclando técnicas, ¿no? La empresa encargada de esto, cuando se dio cuenta que ahí había algo que justo estuvo a cargo de esta película en cuanto a los efectos visuales, vio de que ahí había algo para trabajar. El comentario de los actores fue de que fue muy positivo ver el entorno y ahí empezaron a descubrir que quizá hoy la tecnología permitía algo, ¿no? La otra cara de la moneda que hasta esa fecha estaba muy distante son los videojuegos, en donde hay un software que se hace muy popular dentro de la creación de videojuegos, que es Unreal Engine, que crea un motor en tiempo real, lo que permitía animar y crear los videojuegos viendo la temporalidad de manera fluida, y eso ha sido toda una revolución. Entonces se aliaron Unreal Engine con una empresa que se llama Industrial Light and Magic, que es de George Lucas. De esa época ya lo había vendido, o sea, ahora es de Disney. Y juntos, en asociación, y creo que se sumaron dos casas de efectos visuales también grandes, Beta Digital y Sony Picture. Y entre los tres, más allá que la única que se nombra es ILM, que la resumen hacia la empresa, seguro hay algo de licencia como para haber sido la pionera, pero tengo entendido que hay tres casas de efectos visuales muy grandes, más la empresa de videojuegos, crean esta tecnología que se prueba de manera total en The Mandalorian, una serie de Netflix, pero viene con todos estos antecedentes un poco desordenados porque en su momento le seguí la historia, pero hoy puedo tener un montón de imprecisiones, ¿no? Pero estoy seguro de que son más o menos estos hitos que se fueron reuniendo y llevó a esta tecnología. Dentro de lo que se entiende del cine y la tecnología, estamos ante la visión de algo igual de equivalente y novedoso, con mucho más desarrollo hacia el futuro, pero estamos ante una tecnología tan nueva y tan novedosa, el equivalente del efecto Time Trax, que es el efecto de Matrix, con todas las cámaras fotográficas, para detener el tiempo, que también vulgarmente le decían, a propósito, por cosas comerciales, el tiempo bala, que era para hacer este congelamiento en el tiempo y que la cámara se mueva, ¿no? Obviamente tuvo un uso en la publicidad, ha generado un montón de limitaciones, pero en el caso de esto, que es también un hito tecnológico para la industria del cine y para un montón de cosas también comerciales como las publicidades, tiene mayor uso, ¿sí? No ha quedado estancado en un efectismo como en el caso de Matrix, sino tiene una evolución mucho más grande que sigue creciendo, ni hablar de que economiza, achica fronteras de pensar películas o producciones más grandes, y es el caso puntual del Eternauta, que permite tener una visión un poco más amplia, un poco más de control en las decisiones de puesta en escena, que en este caso era súper necesario por los niveles de producción que se podían manejar, por más plata que haya tenido por parte de Netflix, no dejaba de ser obviamente un proyecto completamente desafiante, ¿no?
Y creo que esta tecnología está en un momento justo para, no sé si democratizar, digamos, la realización de mayor escala, sí empezar a cortar distancia, ¿no? Que me parece que es un aspecto muy importante. Y hoy el Eternauta de alguna manera está demostrando de que, bueno, hay en la Argentina está calificada, digamos, como para ese uso de tecnología. Claro, por eso, o sea, también además de esto, entiendo totalmente el paralelismo con Matrix, me imagino esto que decís vos, yo lo veo como más limitado, ese efecto de Matrix con esto, me parece que, como decís vos, se abre un panorama. Es una tecnología, en tu percepción, ¿no? En tu entender, es una tecnología que reduce, por ahí reduce costos, entonces esto que vos decías de que amplía fronteras se puede hacer por ahí de lugares donde no tenemos tanto presupuesto como Latinoamérica, Argentina particularmente, o es una tecnología muy costosa que vos necesitas eh, todo un desarrollo tanto humano como de sistemas como para poder implementarla. Sí, todo lo nuevo requiere estructura, ¿no? Una estructura de capacitación, estructura física de materiales, estructuras tecnológicas y estructura de resultados, ¿no? Yo creo que todo ese recorrido lo hace el Eternauta. Obviamente no lo hace solo, ha tenido asesoría a nivel global. De hecho, hay muchas empresas de afuera en el Eternauta que manejan esa tecnología y en conjunto, digamos, han llegado a un proceso de aprendizaje. Sí, requiere mucha capacitación eh, y va a requerir de toda esa dinámica para que lleguemos a ese horizonte de que va a economizar los costos. Al ser muy nuevo, al tener un ingreso de esa tecnología, implica obviamente costos elevados en el inicio. Eh, y también hay híbridos en el medio, que esto se habla poco, porque por ejemplo la escuela de la Metro, que tuve la oportunidad de ir una vez, tienen el software, tienen los sensores, no tienen la pantalla que reproduce. Por ende, trabajan con la pantalla verde, en un monitor de compu sí podés ver el mundo virtual, que ahí estarían reduciendo, en vez de tener todas las pantallas, lo puedes estar monitoreando, y eso sí sigue siendo una producción virtual. Ahora no cumple uno de los beneficios, que es que por estar proyectado el actor puede verlo. Hay toda una discordia con respecto a eso, si eso es producción virtual. Yo creo que es un híbrido en el medio, y eso es algo que está al alcance en Córdoba, no sé si lo sabían, está ahí a la mano, de poder charlar y dialogar para ver qué es todo eso. Ellos tienen el equipo más básico, pero lo suficientemente potente como para llegar, digamos, a una producción virtual. Lo único que carecen por el momento, no sé cuál es la proyección que tienen, es la parte de la pantalla que dentro de la lógica de la producción virtual tendría que existir. ¿Sí? Yo creo que está a la mitad, me parece que es un camino, pero ¿por qué lo menciono esto? Porque tampoco requiere de toda la inversión total, ¿no? Si uno se propusiera hacerlo, uno puede ir por partes. Yo creo que sí va a haber un mecanismo muy en breve que se debe estar gestando. Esto es una corazonada guiándome de lo que está dando vuelta en tecnología, ¿no? Yo siempre trato de informarme un montón y hay como ciertos parámetros de los cuales me voy chocando, digamos, cuando leo una noticia, de que se va a ablandar, digamos, la producción virtual. De hecho va a llegar de manera muy escasa, y hay antecedentes de eso. O sea, hoy creo que podemos, hace 30, 40 años atrás, especular de que íbamos a poder hablar con algo que no tenga cable por teléfono y sacar foto era inimaginable. Hoy creo que lo inimaginable, ya por las comprobaciones empíricas que tenemos de la digitalización con los objetos y nuestros teléfonos y las computadoras, ya es más fácil proyectar lo que se viene, ¿no? Jamás no hubiésemos imaginado de que un filtro de Instagram traqueara perfectamente a través de mis ojos y me ponga la cara de alguien. Bueno, que hoy yo entienda que puedan traquear los ojos, van a poder traquear fondos con el celular y muy probablemente podamos reemplazar de manera muy rápida. Ya hay ejemplos así. O sea, en Google Meet
me desenfoco el fondo y me detecta la silueta. Entonces la producción virtual yo creo que se va a democratizar. Al comienzo va a ser en una equivalencia muy baja, obviamente, porque lo otro que han pagado todo el ticket de la producción, que serían las empresas de efectos visuales, Netflix, el Eternauta, ahí hay mucha inversión, no van a dejar que haya un avance tan fácil por ahora en los celulares para lograr más o menos lo mismo. Pero va a existir, eso estoy seguro. Cuando ya esté explotada la herramienta, probablemente suceda. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque ya interiorizarse, después va a haber toda una generación de contenido a través del celular con producción virtual, muy probablemente. Entonces hay que leer, hay que instruirse, hay que ir viendo, porque después va a tener un uso y obviamente puede resurgir la novedad y la creatividad con herramientas un poco más domésticas o al alcance de la mano. Volviendo un poco al eje, sí, volviendo un poco al eje, sí, Decime, porque yo si no iba a tomar algo que habías visto y iba a ir para otro lado, así que si querés que dale. Retomo lo de la infraestructura un toquecito. Sí hay mucha, está todo en un primitivo muy lindo, digamos, o sea, el Eternauta es un hecho muy importante. Esa tecnología está en Argentina, está en Buenos Aires concretamente. Por el momento obviamente no es barato, no es de una accesibilidad que voy y hago mi película, porque obviamente hay una amortización completamente lógica de que toda la estructura de lo que trajeron es ultra caro, pero seguro va a abrir un mercado mucho más vertiginoso y rápido con la publicidad. Hay antecedentes que no se han hablado. La película de terror donde acecha la maldad tiene un momento con producción virtual, es la escena del auto, lo menciono así para que el que vaya a curiosear lo va a encontrar, y en su momento la película no lo ha comentado, ¿no? Esa producción virtual creo que está hecho en otro país, que la novedad del Eternauta es que está hecho acá. Entonces, quizás, bueno, no vieron la beta de poder promocionarlo desde ahí, pero ya hay antecedentes anteriores. Después conozco colegas, directores amigos, que han probado la producción virtual en España, en Brasil, que son gente de Argentina, de cine más de independiente, para hacer pequeños teaser y cosas para abaratar costos, para no tener que hacer todo y poder vender una idea. ¿A qué quiero llegar con esto? Que tiene muchos niveles de uso y bueno, y va a depender y requerir de conocimiento, la estructura física, digamos, para poder contener eso. Hay tamaños y tamaños, o sea, hay desde los más grandes están en Estados Unidos, y seguro va a haber películas que van a empezar a desafiar la dimensión de esto. Esto es un análisis mío, no es que esto esté escrito en ningún lado, pero así como hubo películas de estudio en un momento de ir agrandando cada vez más los sets y hubo como una medición de la calidad a través de eso, huelo que en la producción virtual van a empezar a aparecer nuevas configuraciones, lo cual va a ser muy interesante, y seguro estas configuraciones van a tener mucho que ver con el relato. Si es una película de caída libre, toda la tecnología se va a empezar a adaptar para que las longitudes y la forma donde esté filmado eso empiece a ser cada vez más funcional. Por ahora detecto un estándar, toda la forma en la que están armadas esta tecnología, más o menos respetan una misma condición espacial, de ubicación, pero me parece que va a dar un siguiente paso con respecto a las formas. Estoy prácticamente, pero pongo la firma de que puede llegar a suceder eso, porque hay tecnología en pantalla de celulares que ya se curvan, entonces creo que va a venir hasta objetos y props que se van a ir incorporando y va a haber algo de lo cual todavía que vamos a tener que seguir aprendiendo. En realidad te quería hacer como dos preguntitas cortitas que están hiladas, que tiene que ver con esto que decías vos, todo lo que viene, todo esto, por ejemplo, que nombrabas a la metro. Te quería consultar qué parte o qué tránsito por la universidad, por la facu, por la universidad pública, a vos pensás que personalmente te incluyó y al mismo tiempo, y ganando con esto que decías vos, ¿qué desafíos va a tener la carrera
en cuanto al arte cinematográfico y la tecnología en la facu específicamente de cine de la universidad. Bien. Eh, yo lo que más he rescatado de la facu son varios pilares. El primero, que, que es innegable. Yo tuve una suerte grande, esto es completamente subjetivo. Yo hice otra carrera antes de cine, estudié diseño gráfico, 4 años, y después cuando ingresé, ya ingreso con una edad un poco más avanzada y en diseño no tuve textos tan profundos o que me hagan entrar en crisis en términos positivos, ¿no? De un pensamiento crítico. Y lo primero que destaco y que por suerte lo agarré un poco más de grande porque no sé cuál hubiese sido mi lectura teniendo menos edad, no sé. Eh, y veniendo de una carrera que es muy práctica y muy de la mano, entonces como que tuve poco entrenamiento de lectura en ese momento, vaya que nos hacían leer cosas de historia del arte, el diseño. Entonces me encontré con eh, una teoría que me abría la cabeza. O sea, me rompía estructura, me permitió ver el cine no solamente en tomas, sino desde un análisis crítico. Es una de las cosas que más valoro de la facultad y que no me lo esperaba. Es como que yo a la hora de ingresar, obviamente uno quiere ir a la práctica, ¿no? Y obviamente es a donde más me asiento y a donde más me gusta, obviamente, trabajar. Pero jamás me imaginé de que la teoría me podía brindar tantas ideas por el solo hecho de hacerlas poner en crisis a esas ideas, desde los autores más clásicos contra los que no son tan clásicos, ¿no? Entonces descubrí un deleite en cómo hacer que se conflictúen esos textos, que calculo, propuesto por la cátedra, me hizo hacer de que eso colisione, ¿no? Que haga ruido. Y hoy a la fecha lo sigo usando, de vez en cuando puedo leer algo, veo una película, trato siempre de hacer este ejercicio que de alguna manera se abrió como una oportunidad a la hora del cursado. No me lo esperaba y creo que eso fue un efecto muy interesante de no esperar nada. Empecé a encontrar ahí un fortalecimiento de cómo pensar las películas, cómo pensar los planos, eh, y que me parece de un valor ilimitado. Es muy ilimitado y eso me parece maravilloso. El segundo pilar como importante tiene que ver con lo grupal. Creo que me ha fogoneado, me ha ablandado con cosas que uno trae, ¿no? En un mundo tan individualista, o al menos cuando lo transitas desde chiquito, y el cine siendo tan colectivo, hay un choque de cosas, de ideas, de egos, de realidades, de un montón de condimentos que son inexplicables, algunos explicables, pero el trabajo en equipo, en grupo, conocer gente y todo eso creo que lo da la facultad. Sí coincido en que coincido con algunos colegas que tendría que haber materias más abocadas a los trabajos grupales y un montón de cosas que cine lo necesita y carece. Eh, y eso que también está ahí escondido, ¿no? Uno no va a la carrera pensando que todo esto va a suceder y se da de una manera natural, algunas veces con golpe, algunas veces con aciertos tremendos, pero creo que en el fondo es como una incubadora de casting de técnicos y de artistas que tendría que lo he empezado a detectar como un buen espacio de administración, que a medida que iba armando los equipos uno fui aprendiendo, esto obviamente lo armé con las herramientas que tenía en ese momento, y vi de que ahí había algo como importante, más que yo vengo de otra provincia, o sea, yo vine de Tucumán para estudiar en Córdoba, entonces en esa soledad, si se pudiera decir, me encontré con amigos que mantengo a la fecha, y eso está proporcionado por el espacio, ¿no? Por lo que está en la facultad, y vi un valor súper interesante que a la fecha lo sigo administrando.
Siempre los proyectos que hago, inclusive ahora, soy partidario y siempre invito gente de cualquier año de la carrera a los proyectos, por más. No estoy en contra de el profesionalismo ya total. ¿En qué sentido? Es de que me gusta abrir el juego a gente de primer año, segundo, tercero, porque después no pueden ensanchar el CV, entonces los invito, ya están en un largo o están en un corto, los hago viajar o simplemente trabajamos en un día o en 15 o en lo que necesite el proyecto y los vinculo con gente que ya es más grande o que ya ha tenido más proyectos y vamos creando como una red, ¿no? Entonces todo eso lo descubrí en la facu de alguna manera, no es que la facu me lo haya enseñado, pero vi que esa red estaba ahí dando vueltas. Siempre hubo profes que decían, vayan a hablar con los de actuación para ponerlo coso, vayan a música, a buscar compositores, por más que esté en primer año, ya tiene la vocación o tiene la intención que es ultra importante. Bueno, yo lo hice, me empezó a dar los resultados, empecé a hacer mucho festival, me empezó a ir bien, y después decidí llevarlo a otro nivel, si se podría decir, y en la actualidad, por ejemplo, por dar un ejemplo ahora como lo más cercano que tengo, yo estoy por filmar un largo ahora en nada, el 29 de junio, y hay de todo. O sea, gente que es de primer año, gente que es de segundo, gente que ya tiene un montón de proyectos encima. Y requiere de estructuras, ¿no? Requiere de organización para que el de primer año se sienta en la capacidad y el poder y tenga el lugar de tirar ideas y que realmente se lo escuche. Bueno, todas esas herramientas las pongo en juego para que su práctica no sea un acto fallido o que sea una pérdida de tiempo o que considere de que no tiene su lugar. Todos los que están invitados, la idea es que puedan tener una práctica, puedan aprender y a su vez puedan sentir que el rodaje es de ellos. Todo eso viene de descubrimientos que hago en la universidad, basados en la observación, y veo que eso existe, lo vi en cátedra, vi en cómo se vinculaban algunos ayudantes alumnos con los profes, siempre hay algo y hay datos. El otro pilar es que siempre, al menos en la camada que a mí me ha tocado cursar, y creo que ahora sigue siendo reflejo de casi la mayoría de las cátedras, es apelar a la creatividad y a entender el plano de lo real, ¿no? O sea, cuánta plata tengo, cuánto tiempo dispongo, cuánto, qué es lo que puedo contar y qué me puedo hacer cargo de lo que voy a contar, audiovisualmente hablando. Eso me quedó muy marcado, muy impregnado de entender la materialidad fílmica en la cual puedo navegar. Y me acuerdo que me ha quedado completamente marcado y vivido y hoy yo mantengo mi realización, entendiendo mi realidad, entendiendo que obviamente cada vez uno puede apostar un poco más arriba, hay años que un poco más abajo, porque obviamente lo social y lo económico nos atraviesa y hace que los proyectos puedan tener algún desfasaje temporal o económico, pero hoy a la fecha he aprendido de alguna manera a adaptar y un poco viene del aprendizaje de algunos docentes, advertencias, que la he tomado y que, bueno, fui como aprendiendo y tratando de entender que siempre fue un proceso la facultad. Lo otro que... Sí. No, no, te iba a preguntar Y el eso, último pero pilar, como para hacértelo un poco más resumido, es palabras o recomendaciones de algunos profes que de alguna manera me han agitado y a la fecha me sigue motivando y me llama muchísimo la atención. De máximas que en ese momento se daban, ejemplo, porque es uno vivido de un profe que quiero un montón y siempre va a los estrenos que hago y siempre lo invito. Montaje Borio, por dar un ejemplo, porque me pasó con todos los profes. Me acuerdo en una época en donde todavía el cine digital recién estaba arrancando, textos como
que mencionaban de que todavía no había nada, ya no iba a haber nada nuevo para explorar en el montaje. ¿Sí? Como que ya estaba todo hecho. Lo mismo pasa en cine y narrativa, lo mismo como que ya hay cosas que están exploradas y obviamente te agitan, más que yo soy bastante, me gusta explorar el lenguaje y estoy en contra de este tipo de comentarios de que no hay nada nuevo para descubrir y creo que la producción virtual, si tuviera que anclar un poco, nadie se imaginaba y hoy hay algo nuevo. Pero todas esas frases, todos esos textos o cosas que me ha dado la Facu, no es que esté en contra, sino que me motivan a hacerle la contra, porque ahí es donde hay un hecho creativo, una exploración, y me ha marcado mucho en la realización que fui haciendo, pero viene de la Facu. O sea, yo quizás nunca me hubiese atravesado con esos textos, y vino de ahí. Yo siempre soy completamente consciente, me encanta contar esto, porque hay que ver qué utilidad le damos a esas enseñanzas, a esos textos. Yo en este caso le hago una utilidad completamente contraria, ¿no? Yo esto lo he hablado con Arturo, le dije que a mí me había hecho ruido, era como que no puede ser que ya se haya terminado todo, me pareció hasta aburrido, y bueno, hice una película con relación a eso. Actualmente estoy por hacer la peli de ahora, tiene una cosa que va a proponer algo muy nuevo, muy novedoso, y no es que haya hecho una producción virtual, no es algo con cosas que ya existen, pero descubrí un mecanismo dentro de lo que se hace que no se ha usado nunca en la historia del cine. Así suena grande, pero resulta que no hay antecedente y la película ahora la estamos comunicando de esa manera, desde hace muy poquito. Y resulta ser que son recursos que son muy viejos y están a la mano de cualquier realizador. Va a ser el truco de la película, después las invito para que la puedan ver. Y ahí también lo voy a invitar a Arturo, y ahí hay una novedad en el montaje, en un montón de cosas, y es el disparador de esto que te estoy contando, o sea, profes que por ahí en una negativa, ¿no? Porque yo entiendo la teoría o el transitar académico como el momento, ¿no? En ese momento era eso, y yo eso hoy lo comprendo perfectamente, pero en ese momento obviamente me ha inspirado a no quedarme cómodo, ¿sí? Eh, y siempre me acuerdo de eso, me acuerdo de las carreras, las materias de sonido, de montaje, de realización audiovisual, eh, y valoro un montón todo ese tránsito. Me parece que me ha modificado para bien, eh, y que vale más que aprender a mover la cámara, más allá de que es necesario, ¿no? Yo eso lo descubrí, yo me acuerdo que renegaba, o sea, si tengo que ser completamente sincero, renegaba de que no me enseñen más de cómo mover la cámara en los primeros años. Y después lo aprendí, o sea, te va fogoneando y después entendí de que va por otro lado otras cosas, que eso, más hoy con las herramientas en YouTube ya podemos aprender a mover la cámara, pero hay algo entre docente, el material elegido por el docente, lo que yo tengo que absorber de eso, lo que yo tengo que rechazar de lo que me cuenta, de lo que tengo que tomar, me parece que es un ejercicio valioso que yo lo adquirí ahí y lejos de renegar, porque al comienzo sí fui renegando, eh, estaba en oposición de un montón de cosas, fui descubriendo de que no, había que tomar. Bueno, a ver, ¿por qué va por acá? Y bueno, y creé un mundo paralelo donde yo aprendí a mover la cámara por fuera de la facu, y después más adelante sí me explicaron otras cosas, y bueno, y uno va como acumulando recursos, ¿no? Eh, y sí hay recursos valiosos desde lo mental, lo intelectual, y que yo creo que no lo hubiese elegido, y lo he encontrado en la universidad.